Pero hablemos del cambio primero. O sea, el cambio hoy día es una sensación que todo el mundo tiene. ¿Se acuerdan cómo eran los teléfonos antes? Los teléfonos eran una cosa que uno discaba, ¿ah? Y lo tenía por 20 años, 30 años. Hoy día los teléfonos son una máquina universal de muchas cosas, de juego, de lectura, y sin embargo duran 2 años. A los 2 años, 3 años uno tiene que cambiar el teléfono, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa distinta. Los adolescentes tienen todos teléfonos aquí en la universidad, ¿no es cierto? Entonces hay algo que está pasando. Entonces lo primero que hay que preguntarse es qué es lo que está pasando. Porque antes de poder decir a dónde quiero llegar, tengo que tener un norte, ¿no? Entonces, hagamos la comparación de las cosas importantes que ya han pasado, que han ido cambiando al mundo. Algunas muy claras y otras imperceptiblemente, pero después de un tiempo uno las ve. Se acabó la Unión Soviética. Es una cosa que a nosotros parece que no tiene ninguna importancia, pero tiene importancia. Porque antes el país estaba dividido en 2 bloques y había peligro de guerra atómica todos los días. Que realmente desapareció, y desapareció sin ninguna violencia. Recién ahora empiezan a haber conflictos en esa área, ¿no? Con Crimea, bueno, es un cambio político grande, ¿eh? Y debido a eso, todos nuestros países comercian con Rusia ahora. O sea, Rusia es mucho más chico que la Unión Soviética. Sin embargo, se abrió el camino. Ellos venden el petróleo ahora al resto del mundo, compran cosas, ¿eh? El segundo realidad económica es China. Entonces, si yo les veo la cara, y algunos tienen la cara y dicen, ¿de qué está hablando? ¿Qué tiene que ver con el coaching? Tiene mucho que ver. Después vamos a llegar por qué tiene que ver. Y eso, cuando yo inventé este asunto del coaching, o por lo menos dicen que yo lo inventé, yo nunca he estado de acuerdo con eso. No había esa situación, ¿eh? Estábamos hablando de 1981, 82. El mundo estaba dividido en bloques. China era un país pobre, punto. Y hoy día China está a punto de ser económicamente más grande que Estados Unidos. Y va a ocurrir. Faltan 4 o 5 años máximo. Entonces, o sea, el mundo se transformó en una red con mucha más libertad. Ustedes pueden tener hoy día clientes si saben usar la internet y hacerlo de fuera. Yo doy conferencias por internet, me pagan en el país que estoy y la persona puede estar en Dinamarca, que fue la última que hice. Entonces, se amplió el espacio de comercio y se amplió el espacio de relaciones. Pero este asunto de la internet también es un mal nombre, porque la internet da la impresión que fuera una cosa. Y la verdad que es un conjunto de cosas que se articulan juntas. Nadie es dueño de internet. La internet es un protocolo. Y ese protocolo es el que permite hacer la internet. Bueno, pero fíjense lo que ha pasado con los teléfonos. Al principio los teléfonos se fueron inventados para venderlos bien caros a los empresarios, a los ejecutivos. Hoy día, uno de los grandes usos del internet son los niños. Uno no puede tener un hijo adolescente ahora, por los peligros que existen, si no tiene teléfono y comunicación todo el tiempo. Entonces las cosas ocurren a veces por decisión de la gente, otras veces ocurren por acumulación de pequeñas cosas que juntas hacen una gran cosa. Entonces, eso es claro. La otra cosa que está cambiando es la medicina. La medicina ya no es lo mismo, ¿no? Se sabe perfectamente que una de las cosas más importantes en el cuerpo humano es el DNA. ADN se dice en español, ¿cierto? ADN. Bueno, el ADN va a permitir con el tiempo hacer medicina personalizada. En vez de darle las mismas pastillas a todo el mundo, se le va a ir dando cosas que tienen que ver con su propia historia y su propia cosa. Estamos, yo diría, a 10 años máximo de que eso ocurra. En el medio van surgiendo investigaciones que van permitiendo hacer otras cosas. Sin embargo, la medicina también tiene un punto negativo. Es impersonal, ¿eh? La relación doctor-paciente es complicada. Y lo más, en Estados Unidos es tremendamente complicado eso, ¿no?
Y eso hace que al final la medicina no sea muy buena. Porque la medicina depende enormemente de la relación paciente. Ahí tienen ustedes un campo con los médicos. Cómo mejorar la relación doctor-paciente es una cosa esencial. Pero eso depende de las cosas que han ido ocurriendo. Entonces, este cambio va produciendo cosas de distinto tipo. Y hay uno más grande de todos, para mi gusto, o para mi impresión, que es el calentamiento global, o cambio climático, depende del nombre que uno le quiera poner. Eso, a mi juicio, va a ocurrir y va a producir muchas desgracias. Esas desgracias van a hacerse presentes a partir del año 2020, 2030, ya están, pero la gente todavía no las ve. A 2050 eso va a ser una hecatombe. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos tan tranquilos a pesar de que estamos en una cuestión tan peligrosa? Eso indica que la conciencia, ¿no es cierto?, no va acompañado del conocimiento. Los que tienen conocimiento saben de que esto puede ocurrir o que va a ocurrir. Los que no tienen conciencia lo van dejando a un lado esperando que otros algún día lo arreglen. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el mar subiera 5 metros? Bueno, hay varias ciudades del mundo que desaparecen. Así de simple. Hay países enteros que tienen problemas. Y hay países chicos, islas en el Océano Índico, que están teniendo problemas. Pero en Bangladesh, por ejemplo, que son 200 millones de habitantes, 300, desaparecería una gran parte de la tierra no húmeda. Entonces, todo esto hace que la gente también empiece a tener lo que yo llamo desorientación. ¿A quién le creo? ¿Quién toma la iniciativa? Y desgraciadamente los gobiernos son elegidos por periodos de tiempo. Entonces no tienen mirada de largo plazo. Y la otra cosa es que a uno dice, bueno, a mí no me va a pasar nada porque voy a estar muerto. Sí, pero tus hijos no, tus nietos no, y los que siguen no. Entonces se requiere un amor por las generaciones futuras, por nuestros hijos, nuestros nietos, los nietos de otros, que es la humanidad al final. Entonces eso también está ocurriendo. Entonces, esta desorientación también ocurre en lo económico. De repente uno dice, bueno, hay un problema de crisis con las casas en Estados Unidos, y se produjo la crisis del 2008, que Chile, por ejemplo, se libró bien de esa crisis, pero la mayoría de los países tuvieron muchos problemas. Ahora, para América Latina, una de las cosas interesantes es la emergencia de China, que es otro cambio grande. O sea, ahí tiene un país de 1.350, casi 1.400 millones de habitantes. O sea, 1.400 millones de habitantes significa que Chile sería aproximadamente casi 100 veces Chile. O sea, y Brasil, que es grande, bueno, serían 200, son como 6 veces Brasil. Y Estados Unidos, que es también grande, 300 y tantos millones, son 5 Estados Unidos. Ustedes saben, 5 Estados Unidos que están creciendo al 8 o 10% anual. Esa cosa es una cosa increíble. Cuando uno mira la totalidad del mundo y dice, la gente tiene menos pobreza ahora que antes, si lo miramos a escala mundial, es cierto. ¿Por qué? Porque China y la India son números muy grandes. Cuando sacan 100 millones de la pobreza, pero 100 millones de la pobreza es varias veces Chile. Y eso lo hacen en un año. Entonces, la mayoría de la gente en estas condiciones queda o ciega, no quieren saber. Y la televisión y los diarios no ayudan a eso, porque la televisión y los diarios, perdón que no había mirado para acá, la televisión y los diarios son superficiales. Juntan, uno pone la televisión y es divertido. El asalto de la última hora, una reunión de ministros en Europa, Messi hace goles o no hace goles, etcétera, etcétera. Entonces, es una especie de carnaval de estupideces. Aunque cada cosa de ella no sea estúpida, pero la suma produce un sentimiento de que yo ya sé porque me contaron, pero uno no sabe nada. El conocimiento consiste en capacidad de acción, el verdadero conocimiento. Si usted no es capaz de hacer algo, lo único que está haciendo es llenarse la cabeza de tierra. Bueno, ese es el cambio. Entonces el cambio es tomar conciencia que la vida humana es una aventura.
es un fenómeno de los años 80. O sea, ahí apareció. Y es una cosa rara, porque es como el opuesto al psicoanálisis. Psicoanálisis hay que estudiar 8 o 10 años antes de ser psicoanalista, y seguir siendo psicoanalizado, y el paciente del psicoanálisis tiene que estar 1, 2, 3 años en psicoanálisis. Bueno, el coaching se toma muy pocas horas de tiempo certificar a nadie, y lo hace sospechoso eso. Y la segunda cosa es que produce resultados. Si no, algo que no produzca resultados no existiría. Entonces ese es un fenómeno que hay que preguntarse, ¿por qué? Y mi respuesta es que el coaching bien hecho le abre posibilidades de futuro a la gente que no tendrían si no fueran coachados. Entonces, la definición del coaching es, a mi juicio, es interacciones humanas con fin de abrirle oportunidades y posibilidades a otros. Eso es. Mientras que el psicoanálisis es mucho más orientado a traumas que el pasado nos ha dejado. ¿Cuál es mejor que el otro? No vale la pena la pregunta, son distintos. ¿Qué está pasando con los niños? ¿No es cierto? Yo diría que en esta parte de la charla abramos la cabeza a pensar un poco, y no lo que nos gusta, no la responsabilidad, no el estilo, sino qué está pasando con los niños. Entonces, yo por lo menos tengo ciertas opiniones, tengo 13 nietos, una bisnieta, y soy dueño de un colegio en Chile que tiene 1000 estudiantes, y por varios años ya. Así que me he hecho esta pregunta muchas veces. Y la primera cosa que tenemos que ver es darnos cuenta que los niños empiezan a ser adolescentes ahora a los 11 años. Antes eran como a los 15 años. 3, 4 años que está ocurriendo. Y no se sabe bien, pero yo diría que mucho tiene que ver con la Internet. Porque hoy día le permite, ¿no es cierto?, al niño estar en contacto con sus amigos y con su polola y con todo, a cualquier hora del día, ¿no? Por lo tanto, son unos niños que tienen muy poca capacidad de concentración en materias, ¿no? Pero tienen una gran capacidad de interrelación social que antes no había. Esa es la historia. La tercera cosa es que la Internet requiere ciertas habilidades, ¿no? Conocer los programas. La mayoría de los adultos, padres de 45, 50 o más años, tienen muy poca experiencia con el computador y piensan equivocadamente que se pueden saltar el computador. No se puede, porque el computador ya no es computador. El computador es cualquier punto que a uno le significa dar en la red. ¿No es cierto? Uno saca un teléfono, yo ando con mi teléfono, uno de ellos aquí, el americano, bueno, me llama como si estuviera en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la conectividad es global, ¿no? Y la conectividad es global y compleja. Uno puede no solo comunicarse, ¿no es cierto?, mandarse fotografías, películas, música, ¿no? Y denle a un niño de 11 años, 12 años ese mundo. Entonces, el segundo fenómeno es que da la impresión de que son más malos alumnos que los anteriores. Yo no creo que sea así, pero podría ser, ¿no? Y la noción de autoridad empieza a ser cuestionada. O sea, ven que sus padres son un poco retrasados, ¿no? Ven que sus profesores son rígidos. Muchas veces tienen más conocimiento porque van y leen en la Wikipedia o en cualquiera de estas cosas que hay, ¿no? Entonces, un niño que tenga disciplina y que es dedicado va a ser mucho mejor que lo que éramos nosotros. Pero otros niños van a estar mucho peor porque no tienen concentración, nadie les dice lo que tienen que hacer. Entonces, eso es. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que ocuparnos es producir mentores para los niños, no coaches, ¿no? El coach es una interacción más concreta, pero el mentor ilumina horizontes, ¿no? Así lo pondría yo. Horizonte es algo más lejano que posibilidades, pero abre camino. Se preocupa de, más que darle autoridad por órdenes, da autoridad por los caminos que abre. Entonces, innovación, ¿qué significa? Que algo nuevo ha surgido que hace una diferencia. Eso es lo que significa. O sea, no existe la innovación en sí. Lo que existe son gente preocupada del cambio. Y cuando ven que hay en el cambio, surge algo nuevo, diferente, ¿eh? Y esa diferencia tiene importancia, decimos, hay una innovación. ¿Te fijas tú? Entonces se puede aplicar a la tecnología, se puede aplicar a la organización, se puede aplicar a las relaciones, se puede aplicar a muchas cosas.
Por ejemplo, la gente que se opera y cambia de sexo. ¿No es cierto? ¿Es una innovación o no? Es una innovación, pues. Por supuesto que es una innovación. Primero requiere conocimiento médico nuevo que no existía antes. Segundo, un cambio de vida total. Bueno, yo soy Larry Carmona y trabajo como coach en Venezuela. Mi pregunta es un tema que desde el lugar donde yo lo veo nos tiene tomado a muchos venezolanos y es la situación que vive nuestro país. Y la pregunta es, ¿cómo pudiéramos nosotros como coaches o cómo pudiera yo como coach contribuir a que mi país pueda sanar, a que podamos tener la Venezuela que todos soñamos? ¿Y tú crees que yo te puedo responder esa pregunta en 2 minutos? Eso es lo que le hace mal al coaching, tanta arrogancia. No, somos seres humanos, no podemos ser solución a todos los problemas del mundo. Peligroso eso. Yo pienso que hay que entender más la situación venezolana y ver lo que va a pasar ahí. Ahora, yo tengo malos pronósticos. Estuve en Venezuela ahora, hace casi todo el mes de enero, y unos pocos días de febrero. Así que me formé una opinión en sitio. No, yo creo que lo que tú tienes que prepararte es de que nada es eterno. Nada es eterno. Por lo tanto, hay que saber esperar también. Y lo otro es que hay que desarrollarse mucho más. Ahora, ¿en qué consiste la polarización? La polarización consiste en la incapacidad de hablar juntos. Tú dices esto, yo te desconfío de ti. Yo desconfío de ti y pasan todas estas cosas. Y en política ocurre frecuentemente eso. Ahora, entre mejor coach tú eres, mejor vas a poder enfrentar eso, pero no hay que ser ingenuo tampoco. ¿No? Ingenuo. Ingenuo es pensar que nosotros los coaches somos llamados a arreglar el problema de la... Yo diría, no, son muy pocos, el problema es muy hondo y hay mucha sequera ahí. Yo soy Cristina, de Rosario, Argentina. Lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son las cosas que vos considerás hoy que agregan valor? Es que depende, dame ¿en qué espacio? En el que tú quieras contestarme. Ay, a diablo. Deja pensar un poco. Yo creo que los seres humanos somos aventureros ciegos. O si no ciegos completos, bastante ciegos. Entonces yo diría que la primera cosa que yo haría es no tenerle miedo a la incertidumbre, sino que cultivar prudencia junto con la incertidumbre. Yo diría que ese es como un principio básico, porque hay tal desorientación que pensar que una regla de conocimiento o una información te va a arreglar ese problema, no te lo van a arreglar. De hecho, entre más conoce uno, mayor incertidumbre. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, los antiguos se morían sin saber que habían bacterias y habían virus. Nosotros sabemos que hay bacterias y virus. Y cuando uno piensa bien, dice, ¿cómo diablos estamos vivos?, ¿no es cierto? Si todos los días... Bueno, ahí es donde empieza la verdadera pregunta. Entonces uno descubre que el cuerpo tiene defensas, que gracias a eso, pero también descubre que tiene que haber higiene, finalmente hay algunos remedios para algunas cosas y para otras no. Entonces, con eso parte la base. Pero la mayoría de la gente piensa que puede funcionar en el mundo todavía como si no hubiera ni bacterias ni virus. Y lo hay. Entonces, en todos los terrenos está lo mismo. Entonces, los cambios que se expresan en el mundo son de 3 tipos. El primer cambio es cambio de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Uno está en la casa y de repente se cansa y cambia marido. Punto. Ese es un cambio inducido por una conversación. O lo traslada a la compañía a vivir a otro lugar. O eso. Después vienen los cambios históricos. Los cambios históricos son cómo las contingencias se acoplan unas con otras y te producen un cambio en las formas de vida de un pueblo o de una nación o de una compañía. Entonces, los cambios históricos son sociales, siempre.
y ocurren de vez en cuando. El tercer tipo de cambio, el cambio más difícil de ver y el más importante, pero es el cambio en que cambia la época. Por ejemplo, la aparición de la Internet, después de 10, 15 años de la parte técnica, cambió la vida. Al principio la Internet era para los expertos. Ahora cada teléfono está en la Internet. Cada aplicación está en la Internet, las universidades cambian, todo cambia. Entonces, según el tipo de cambio, las perspectivas de valor son distintas. Yo creo que hay que distinguir 3 niveles. Porque son palabras, las palabras dependen de las distinciones, no las distinciones de las palabras. Entonces, voy a usar la pregunta tuya. Entonces, el primer dominio es lo que yo llamo pragmática, hermenéutica. ¿Qué es lo que es? Eso, ahí el coaching está metido dentro de eso. En este caso se trata de orientar posibilidades en un mundo recurrente y fijo. Y una de las cosas que hace es cambiar la emocionalidad. Es decir, tratar de no ser víctima de las emociones destructivas. Y abrir horizontes de posibilidades. Entonces, para eso hay muchas actividades aquí. El coaching es una de ellas. Lo que nosotros hacemos en mi compañía con el WEST Program, que es a través de juegos, hacerte más sensible a las emociones. A las emociones en la acción, no las emociones reflexivas, porque ahí es cuando la emoción funciona. No antes, sino que ahí mismo. Entonces, ahí tenemos esta cosa que llamo yo el WEST. Una cosa que ustedes debían trabajar, que es una mina de oro económica, es hacer coaching especializado en ventas a los vendedores. Porque las ventas son la esencia de cualquier negocio. Cada vez que usted inventa una empresa, inventa algo que tiene que ser vendido. Entonces, además, mucha creatividad la saca, el joven colombiano acá, la saca de las ventas. La gente tiene preocupaciones, tiene necesidades, tiene interpretaciones. Entonces, vender es venta ontológica. O sea, le voy a poner ese nombre para señalar que se empalma con el coaching. El otro es la ingeniería de proceso. Y ahí dentro de la ingeniería de proceso, el manejo de inversiones. Yo podría seguir con esa lista, pero lo que tienen en común esta lista es básicamente lo que está en mi tesis doctoral en Berkeley, que es, al final, todos los seres humanos nos caracterizamos por ser capaces de coinventar la realidad con otros. La realidad humana es una coinvención. ¿Cómo lo hago yo? Lo hago, ¿no es cierto?, a través de las declaraciones, las ofertas, de los pedidos, básicamente. ¿Y qué más le agregamos a eso? Le agregamos creencias, intenciones, deseos. Cuando yo digo yo tengo una creencia, estoy diciendo hay una afirmación que voy a hacer, pero que no tengo evidencia. Eso es lo que está diciendo con la creencia. Bueno, este aspecto es el que ustedes han introducido a través del coaching. Si el coaching quiere evolucionar y hacerse mejor y no ser marginal, tiene que ir metiéndose en estas cosas, en esta área. Después de esa área, tengo una cosa que yo llamo surfing hacia el futuro. O navegando la innovación.
y el cambio. Tiene por ahí... Bueno, no lo voy a hacer. Entonces, ¿en qué consiste eso? Es un área en que el mundo se ve como un cambio permanente dinámico que hay que navegar. Y en esa navegación uno es capaz de inventar como una de las maneras de navegar el cambio. Una. Hay otras también. Entonces, eso es distinto que esto. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién iba a pensar que Apple era una compañía que hacía computadores y de repente empezó a sacar unos aparatitos de música para los jóvenes? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes del iPod? ¿No? Que fue el primero de todo. Y después sacaron otro, pero finalmente cambiaron la telefonía. Porque el efecto de Apple es que no solo lo que vende, sino que toda la industria tuvo que cambiar. ¿Y se acuerdan ustedes quién era la compañía más poderosa en el mundo de la computación, en el mundo de la telefonía antes de eso? ¿Se acuerdan? Nokia, exactamente. Nokia era el milagro finlandés. Una compañía que vendía 40, 50 millones de teléfonos al año en un país de menos de 4 millones. Extraordinario. Pero de repente se le acabó el futuro. O sea, el futuro depende del espacio social en el cual la gente vive. Y las ofertas de otros pueden perfectamente cambiarle la vida. No lo supieron hacer a tiempo. ¿No? Había una compañía, Manuel, en Boston, ¿no es cierto? ¿Cuál es la compañía más famosa de Boston? Digital Equipment. ¿Dónde está? Desapareció. Desapareció. ¿Ah? En 2 años, ¿no? No hubo ni tiempo de darse cuenta. La compró Compaq, ¿te acuerdas? Y después a Compaq lo compró Hewlett Packard. Y desaparecieron los dos. Entonces, el espacio de lo posible es un espacio de relaciones sociales. Entonces, el innovador es el tipo que es capaz de ver esa posibilidad de cambio y transformarla en algo concreto. Bueno, el mentor tiene que incluir eso. No como que él lo hace, sino que le abre el espacio para que los que lo hagan. Yo, por ejemplo, cuando hice el proyecto de Cemex que mencionó Ivonne, yo no sabía nada de cemento, ¿no? Y me preguntan todavía a mí, no sé nada. Lo único que descubrí era que los camiones duraba 2 horas la mezcla, nada más. Entonces, si el camión no llegaba a tiempo, la gente perdía y ellos perdían su mezcla. O viceversa. Cuando ocurría lo otro, estaban al revés, ¿no es cierto? Que los camiones llegaban y la obra no estaba lista para recibirlo y se perdían millones y millones de esos. Entonces me di cuenta de que había un desperdicio. ¿Ah? La gente que trabajaba allá, estaba en esta área, daban por supuesto que esa era la manera de hacer, era parte de los costos necesarios. Y yo dije, no, el problema tiene que ser un problema de coordinación de acciones. ¿Cómo creamos sincronización de operaciones a través de crear un método de promesas, pedidos, ¿ah? Y una ética, muy importante, una ética que hacía que las promesas y pedidos se tomaran en serio? Porque, ¿cómo trabajaban antes? Y esto en México. El día viernes, todos los camiones. ¿Sabe cuánto cuesta un camión de eso? $500.000. O sea, había que tener camiones de más para la demanda. El día lunes había poco movimiento. ¿Por qué? Porque los incentivos a los trabajadores eran equivocados. Si nosotros éramos capaces de distribuir mejor la carga, necesitábamos menos camiones. Primera cosa. Pero había que cambiar culturalmente. Entonces, ¿qué es lo que es cambiar culturalmente? Cambiar culturalmente es cambiar no solo lo que uno ve explícitamente en las conversaciones, sino que cambiar los presupuestos que están en el cuerpo de las personas, ¿ah? Y se manifiestan emocionalmente en las conversaciones. Entonces, yo me acuerdo como hoy, la primera vez que fui a Cemex. Entonces, cuando uno llega a una compañía muy grande, hay un montón de desconfianza con estos que vienen llegando. Entonces,
yo no hacía el curso, sino que había otra persona que trabajaba conmigo en eso. Y estábamos ahí dando una charla sobre el compromiso, el origen de los pedidos, y yo veía la cara de los que estaban ahí. Y había uno que era igual que un azteca sacado del libro, así. No se reía, no decía nada. Y yo le leía la mente. ¿Cómo leía la mente yo? Decía, este no puede estar así, está conversando. Y bueno, entonces yo traduje, le dije, lo que este señor está pensando es lo siguiente. Dice, hablen, pendejos, porque yo... Además, los consultores llegan y se van. Me sirve estar aquí 2 días porque, mal que mal, voy a descansar un poco. Eso era. En la segunda sesión, al día siguiente, de repente habló, este que le estoy contando, dice, eso es muy interesante lo que ustedes dicen, pero eso no sirve en México, porque los mexicanos no somos gringos. Listo, se acabó. Entonces todo mi equipo dijeron, oye, está difícil esta cuestión. Le dije, no, si no está tan difícil, está hablando ya está hablando, ya logramos una cosa. ¿Eh? Hablar significa un grado mínimo de confianza, ¿cierto? Entonces, como al tercer o cuarto día, ya no me acuerdo bien, se levanta las manos de nuevo. Yo lo llamaba Moctezuma, por ponerle un nombre. Entonces Moctezuma dice, yo quiero que ustedes sepan que yo soy un cristiano, muy cristiano. Era católico, pertenecía a una cofradía católica, y me empecé a dar cuenta que de mi boca salen puras mentiras. Interesante eso. Porque, ¿qué es lo que hacían ellos? Por ejemplo, decían, el viernes le decían, llamaban el viernes de la obra, le decían, necesitamos 10 camiones en la mañana, y él decía, ni un problema, estábamos tranquilos, no te preocupes. Y él sabía que no le iba a mandar 10 camiones. Pero decía, ¿cómo se lo voy a decir? Me decía, le va a dar mucha pena. Esa era la palabra. Dije, le va a dar mucha pena, pero le va a dar mucho más rabia. Y bueno, y en esto estuvimos, y al final terminamos muy amigos con este señor, que era un hombre muy correcto al final, pero estaba profundamente resignado. Entonces ahí creo que la noten eso. En toda instancia de coaching ustedes se van a encontrar con resignaciones muy profundas. Y las resignaciones profundas tienen que ver con creencias y con deseos y experiencias anteriores que han ido creando la resignación. Entonces, gran parte de la comprensión es abriendo el espacio para que eso salga. Y tiene que ser a fuego lento, porque no todo va a salir en un momento. Bien, voy a ir a la tercera. Espérate, déjate un poquito, un segundito, que quiero tener cerrado. Entonces, lo que yo llamo el ontological mentoring, ustedes ya saben que hay mentoring, tiene que ver ya con el mundo más grande y tiene que ver con cómo uno aprende a vivir bien y a morir bien. Donde ya estos dos mundos dejan de tener tanta importancia y aparece otro mundo, que el mundo que hablaba con la señora que preguntó acá. ¿Quién fue? No, creo que eres tú. Hablaba de qué cosas son importantes en la vida realmente. Y cómo voy a orientar mi vida viviendo acá, pero pensando que esto está en juego. Y ahí les voy a dar yo un poquito de contenido a esto. Existen situaciones que yo las llamo world shaking. Eso lo podríamos traducir, Manuel, ¿cómo? World shaking, ¿cómo lo dirías tú en español? Cambiando mundos. Pero más que cambio, es un cambio en el mundo en que el mundo anterior desaparece. Bueno, como un paradigma, podríamos Sí, decir. pero paradigma es una palabra que se usa para todo, así que dejémosla de lado. Está muy trillada. Bueno,
Pero más allá del nombre es cuando de repente cambia el mundo y se desaparecen los mundos. Por ejemplo, en Venezuela, la famosa revolución bolivariana es eso. Y ellos están orgullosos de hacer eso. Estamos creando un nuevo mundo. El mundo de un Chávez que murió pero que está vivo. Interesante, ¿no? Y está vivo. Yo me digo, el cagazo que armó sigue vivo. ¿Cuántos venezolanos tengo aquí? Una buena cantidad. Entonces, claro, uno puede gustarle o no gustarle, pero desde el punto de vista de lo que estoy pensando, es un caso interesante. Las revoluciones políticas tienen algo de eso. Pero también la llegada de la Internet, como una cosa que uno no puede vivir sin ella, y que se expresa en estar ahora con los teléfonos y todo eso, también es un cambio de mundo. Entonces, el cambio de mundo es cuando las identidades, la forma de vida y las creencias y los deseos que tenía antes no se pueden expresar ya y están obsoletos. A la mayoría de la gente les pasa una depresión cuando eso pasa. Y se arruina la vida. O salen para adelante. El Chile el año 73, un cambio de mundo. Y la mayoría lo sufrió, y algunos murieron, pero otros tuvieron otras oportunidades, el caso mío. Entonces, el World Shaking, para eso, es el Ontological Mentoring, para preparar a la gente para esa posibilidad. O sea, aquí los cambios son cotidianos, aquí los cambios son históricos, distorsionadores. Estos son cambios en los mundos. Y yo le puse un nombre a esa actividad que la llamo Dwelling. En inglés. Pero en español lo llamo a llamar el buen habitar. Entonces, la visión que yo tengo es de que tú tienes que ir a través de 3 etapas. La primera etapa está aquí, la segunda etapa está acá y la tercera etapa está acá. ¿Tiene por ahí, Ivonne, la copia de mi libro de Chile? Este libro que tengo acá, que se puede conseguir gratis en la internet, pero que entiendo que Ivonne consiguió que le regalaran algunos, ¿no? En este libro yo trato el problema de la innovación para Chile, ¿no? Para Chile. Pero la verdad es que puede ser cualquier país, ¿no? Así que, con menores ajustes. Así que yo no voy a hablar de esto ahora, porque tomaría mucho tiempo y estoy hablando de esto que toma más tiempo. Para esto yo estoy inventando un curso que va a tomar 2 años. ¿Ah? Los mentores son los maestros más profundos, los que no te dan respuesta, pero te encaminan. Yo tuve la buena suerte de tener mentores en mi vida, gente a la cual yo le di la confianza y me empezaron a guiar por un camino que yo no conocía, pero nunca me dijeron esta es la solución porque era en mi vida. Entonces, lo que pasa hoy día con el profesorado es que está obsoleto. Absolutamente. Porque antes se refugiaban en tener conocimiento. Ahora el conocimiento básico está en la internet gratuitamente y el gran problema es que hay demasiado conocimiento. ¿No es cierto? Entonces, hay que cambiarle el rol al maestro. Y yo en mi colegio, tú sabes que tengo un colegio, se llama Altamira, aquí en Santiago. Nos preocupamos mucho de si tenemos 6 o 7 maestros, un total de 60, que yo te diría, saben lo que tienen que hacer. Y eso está en la dirección del colegio. Pero la mayoría de los otros andan por hora, y se refugian, no tienen ninguna imaginación, son la gente más aburrida del mundo. Tengo 3 preguntas, quizás un poco en el ámbito de su mundo interior, que le agradecería su respuesta. La primera es que yo quiero saber con qué sueña usted
La segunda es que quisiera saber qué lo seduce. ¿Cuál es la primera? ¿Con qué sueña usted? Sueño. ¿Con qué sueña? Ya. ¿Qué lo seduce? ¿Y cómo quisiera usted ser reconocido por las generaciones futuras? Mira, la última me preocupa nada, ¿no? Porque al final el tiempo va borrando todo, salvo que uno hiciera una cosa tan extraordinaria como Einstein, y que uno se va a borrar, o un gran poema. Pero además, ¿qué importa eso? Pero a mí lo que me seduce es la transformación humana, porque yo creo que es un prerequisito para muchos cambios. Con los cambios políticos, después de haber sido senador, te digo, producen bien poco. Y producen mucho ego y muchas otras cosas. Creo que, como decía al principio, van a haber grandes transformaciones en la humanidad en los próximos 15 o 20 años, que van a cambiar la forma de vida del mundo. Y requerimos otras emociones para eso, para estar preparados para ellas. Y yo creo que las tres emociones que necesitamos más son aceptar la incertidumbre con prudencia. Segundo, amor a las generaciones futuras. Y tercero, gratitud por lo que hemos recibido. Esos son los tres grandes estados de ánimo que hay que construir. ¿Ok? Aquí habemos personas de por lo menos 6, 7 países. Asegurémonos que el grupo esté variado. Y la conversación ahí es qué nos provoca toda esta conversación. Le he escuchado decir a Fernando el término provocación, ¿no? Y provocación tiene que ver con lo que nos viene a la boca, ¿no? ¿Qué es lo que reflexionamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos pasa? Y tratemos de hacer no una reflexión teórica del cuento, ¿no? Sino hagamos más bien una reflexión desde las tripas, ¿no? Desde las entrañas, desde lo que nos pasa, para que además ese espacio nutra nuevas preguntas. ¿Ok? Ya tuvimos como una primera fase en la mañana de las preguntas que iban ahí surgiendo. Ahora es desde esta reflexión qué nuevas preguntas comienzan a aparecer en estos grupos, para que después tengamos una sesión de cierre con Fernando a partir de esas nuevas preguntas que vayan surgiendo allí. Pueden ser preguntas sobre el planteamiento inicial, pueden ser preguntas sobre implicaciones, pueden ser preguntas sobre nuestro rol, ¿ok? Las que surjan. Entonces, para eso nos vamos a dar una media hora de conversación grupal. Yo no he conectado o estoy conectado con una sensibilidad. Como el tema de cómo este doble rol, con el otro riesgo, pero también con el otro. A mí me pareció muy interesante todo el planteamiento que hizo este señor, sobre todo la forma de... Inicialmente me voy con un reto y desafío que quiero accionar, el meterme en el sistema de innovación, porque he venido hace ya algunos años metiéndome en temas de innovación. De hecho, en Colombia trabajo con algunas unidades de innovación para meterme más profundamente. Y en esos tres mundos que pinta ahí, quizá habito en el primero. Estamos listos para arrancar con las preguntas. Por este sector. Reinaldo, Venezuela. Buenas. Aquí lo que llegamos en consenso fue con referencia a las organizaciones, de cómo ve la responsabilidad o el hacerse cargo de las organizaciones con referencia a lo que escuchamos del buen vivir y de la sensibilización, ¿no? Como el ejemplo de aquí la Escuela de Ingeniería, que están haciendo un trabajo de coaching, y lo que escuchamos es el trabajar o la intención de conectarnos con el ser humano y la sensibilización. Entonces, ¿cómo ven las organizaciones a futuro si van en ese camino? Bueno, yo creo que cuando hablamos tanto del futuro, se nos olvida que el futuro viene del pasado. Y cada vez que uno quiere un cambio, también quiere conservar cosas que no quiere que cambien.
Entonces, las preguntas del tipo que usted... Yo siempre que hago un taller, nunca contesto las preguntas ¿cómo se hace? Porque suponte que tú me preguntas a mí cómo se opera el corazón. Y suponte que yo fuera un médico que sabe operar el corazón. No te lo podría contestar. Porque para que haya comunicación tiene que haber algo en el previo. Por eso las personas estudian 6 años de medicina, o 7. ¿No? Se va creando poco a poco el trasfondo que permite que la conversación ocurra. Entonces, me gustaría que me cambiaran las preguntas, porque con esa pregunta no puedo responder nada. Eso lo llamo, quieren cambiarlo todo en 2 minutos, no puede ser. Así que me la salto, ¿ok? Hola, mi nombre es Lourdes, soy de Perú. Yo quería preguntarte qué pregunta nos podrías dejar a los coaches. Esa está mucho más buena. Bueno, en parte está acá. O sea, primero hay que vincular los coaching con ganarse la vida. ¿Qué es lo que es esto el coaching? ¿Es un hobby o es algo que quieren ganarse la vida? Bueno, si quieren ganarse la vida, lo que uno primero tiene que tener es tener clientes. Entonces, tener clientes. Entonces uno tiene que estar fíjate, la lista que hay dice principios, valores, sueños y propósitos. Yo creo que apunta a lo mismo, pero yo no pondría ninguna de esas palabras. ¿Sí? Yo la que yo uso son cuáles son las preocupaciones que la gente tiene. Y cuando digo yo la palabra preocupación, separen pre y ocupación. O sea, el futuro de la ocupación. ¿No es cierto? Preocupación. En todas las culturas tú te vas a encontrar con eso. Entonces, yo diría que uno tiene que ser un estudioso de las preocupaciones de la gente, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Yo, por ejemplo, en este instante cuando le digo a ustedes, ¿hay que ganarse la vida o no? Hay una preocupación. Entonces uno tiene que estudiar las preocupaciones. La segunda cosa, ¿no es cierto?, es que dentro de las preocupaciones uno tiene que producir acciones que hagan una diferencia. Eso es lo que en libros de negocio lo llaman los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que esto produce? Que son menores que las preocupaciones porque son más concretos. Tienen fecha, tiempo, lugar y especializarse, porque uno no puede ser bueno para todo. Especializarse en un tipo de beneficio que produce. Y eso es lo que yo llamo la oferta. La oferta es decir, yo te ofrezco tal cosa y me comprometo a tal beneficio. La oferta es siempre una promesa condicional. Bueno, eso es lo que yo te diría que son preguntas que para los coaches fundamentales. La tercera es sobre la creación de confianza, de la cual voy a hablar un poquito más rato. Ya. Sigamos. Por acá. ¿Sigamos? Buenos días, Fernando. Nosotros estuvimos haciendo un debate que realmente pues se inició por una inquietud personal. Y soy venezolana, pero vivo en Australia por los últimos 27 años. Y quizás la inquietud fue en reflexionar qué tiene el mundo del otro lado, el mundo en desarrollo, que quizás nos estamos perdiendo, que está presente aquí en el mundo latino, en el mundo que está en desarrollo, sin llegar a analizar mucho. Okay. Pues mira, yo creo que esa distinción mundo desarrollado, mundo no desarrollado ya no es válida. Hay muchas partes de Estados Unidos que no están desarrolladas. Entonces el desarrollo es lo mismo que la modernidad, ¿no? ¿Cuándo vamos a ser modernos? Yo creo que con la llegada del celular son todos modernos ahora. O a lo mejor nadie es moderno, que es lo que yo pienso. Yo pienso que todos vivimos en parte con un futuro que está atrapado en el pasado, pero también hay una parte que se adelanta, así que están los dos luchando ahí. Yo creo que nos tiene que quitar los prejuicios sobre los asiáticos. Fíjate que los asiáticos son
1.300 millones de chinos. 1.400. 1.300 millones de hindúes. Entonces, tenemos ya en 2 países 2.700, casi 3.000 millones de habitantes. O sea, el 40% de la especie humana son 2 países. Agrégale a eso los japoneses, los indonesios. Pasamos el 50%. Entonces, nosotros vamos a tener que prepararnos para vivir en un mundo asiático. Tú vives en Australia y tú lo ves. Australia está al lado de Asia, al lado abajo, ¿no es cierto? Y está lleno de estudiantes asiáticos en Australia. Ahí está la respuesta. Bien. Por ejemplo, Venezuela, que tiene tantos problemas, sin embargo tiene cosas muy avanzadas. Pues, todas las cosas que han hecho con la música y los niños, es un ejemplo para el resto del mundo. Fernando, soy Jimena de Argentina. Más que en nuestra reflexión nos quedó la necesidad de chequear una escucha que tiene que ver con la palabra mentor. Entonces la pregunta es, como nosotros no pudimos llegar a un consenso, quisiéramos chequear esto de qué es el mentor. Bueno, el mentor ontológico. Mira, es una buena pregunta porque nosotros usamos muchas palabras. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un profesor? Que es distinto a un coach, que es distinto a un mentor. El coaching ya lo definimos, ¿no es cierto? Es abierto a posibilidades en este espacio de aquí. El coach no ha desarrollado todavía habilidades acá. Y acá está el mentoring. En el fondo son distinciones que yo inventé, no tienen más secreto que ese. Pero lo que yo quiero apuntar es que el coach te ayuda ante el cambio histórico y el cambio epocal, que son los 2 cambios más grandes. No porque él sabe. Yo te voy a explicar. La experiencia que tengo yo es cuando yo estudié mi doctorado en Berkeley. La primera cosa que me dijeron que no tenía que ir a clase. Teníamos permiso para no ir a clase. Lo único que teníamos que hacer era que 2 años después de estar en el programa, teníamos que pedir que se nos examinara un día entero, todo el día, por los profesores, 3 profesores. Entonces, la lógica ahí no es memorizar, no es repetir, sino estar en condiciones de defender tu punto de vista de manera racional y de manera que demuestra que has leído y que estás metido en las preguntas. Entonces uno pasa 2 años preparándose. Hay mucha gente que se demora 4 años en dar el examen porque no se sienten a gusto. Entonces, pero lo importante que tenían los profesores es que no me pedían estar de acuerdo con ellos. Lo que me pedían es que yo supiera argumentar. Pero de repente uno le decía, yo estoy en desacuerdo con esto. Y decía, sí, bueno, perfecto, ya. Porque hay cosas que no se puede llegar a acuerdo. Entonces el mentor es una persona que le abre el espacio y le abre también la emocionalidad, sin meterse a definirle ni los propósitos ni los horizontes a la otra persona. Esa es la diferencia. Por ejemplo, Ivonne podría que trabaja en esto, en coaching, en cierto momento va a necesitar meterse en esto porque uno se va metiendo en la vida de la gente. Y una de las cosas que la gente no quiere escuchar es que se van a morir. Nos vamos a morir. No se escapa nadie aquí, todos muertos. Que nos vamos a morir. Claro, nos vamos a morir. Entonces, lo primero que uno tiene que aprender es a no tenerle miedo a la muerte. Porque si uno no le tiene miedo a la muerte, pero sabe que se va a morir, también se focaliza de mejor manera. Se acabó el tiempo para perder el tiempo. Porque el tiempo es finito. Las relaciones son finitas, los amores son finitos. Cuando uno ha tenido un conflicto con alguien y después se olvida del conflicto y quiere resolverlo, bueno, hay que juntarse una vez a decirte, oye, yo no te odio, o yo no te tengo, qué sé yo, y se acaba. Bueno, esas son decisiones bien importantes, porque es fácil decirlas, pero no son tan fáciles escucharlas. O sea, hay que vivir con eso. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? Vamos escaneando así. ¿Hay algo más por aquí?
¿no? Sigue ahí. Fernando, hola María Cristina de Chile. Ya. Nos quedamos nosotros acá en nuestro equipo conversando mucho acerca de las creencias y cómo nos impiden avanzar. Entonces queríamos preguntarte a ti, que has sido un hombre que ha ido evolucionando constantemente, ¿cuál es tu mecanismo? ¿Cómo te das cuenta de que esa creencia te está impidiendo avanzar? Bueno, primero hay que saber qué son las creencias. Entonces, déjame usar el... ¿Podemos borrar el pizarrón? Claro. ¿Quién me puede ayudar? ¿Tú sabes lo que es una afirmación? Dime. ¿Tu micrófono? Una afirmación es decir algo que está ocurriendo. No. Es decir algo que a la otra persona con la cual tú te comunicas puede verificar que está ocurriendo. Por supuesto. ¿Escuchemos distinto? Por ejemplo, yo puedo decirte que hoy día te estoy escuchando. ¿Cómo? Que estoy escuchando a Fernando Flores. Claro, exactamente. Eso es una afirmación. Perfecto. Entonces, si yo digo, yo afirmo que X, cualquier cosa, vamos a poner X, tal cosa, si afirmamos que estamos en la Universidad San Sebastián. Pero si yo digo, yo creo que X es distinto, porque en el que yo creo, no necesariamente tú puedes verificar qué está ocurriendo o qué va a ocurrir. Porque la afirmación, el creo, es una manera débil de afirmar una afirmación. Cuando digo yo creo, digo, mire, ¿estás seguro? No, no estoy seguro. Creo, simplemente. Entonces los creo se usan para los presupuestos que no se pueden verificar. ¿Estás de acuerdo? Ahora, fíjate lo que pasa aquí. Si yo digo, yo afirmo, pero no creo que X. En ese caso, no es posible hacer eso. Si yo afirmo, tengo que creerlo. Pero yo puedo decir, yo creo que, pero no afirmo. ¿Ah? Esa es son asimétricos el orden de esas dos cosas. Eso se llama el teorema de Moore en filosofía. De Moore. Un viejo que vivía en se murió ya. Moore. Es que hay dos Moore, por eso después voy a hablar del otro. Este es el inglés, en Cambridge. Entonces es bien interesante verse que nosotros no podemos hablar solo de lo que podemos verificar. ¿Escucharon lo que acabo de decir? No podemos hablar solo de lo que podemos verificar. Entonces, por ejemplo, en la corte, los hechos, ¿qué son los hechos? Las cosas que se pueden afirmar. Cuando uno dice, pero las conjeturas son las deducciones que no está seguro que uno puede sacar de las conjeturas. Porque una conjetura es más débil que una hipótesis. Entonces, este tema, esta simetría, ya corten la conversa ya que están todos distraídos ahí. En el yo te pido tal cosa, tal X. Ocurre lo mismo, porque yo te pido un vaso de agua, quiere decir que yo deseo un vaso de agua. Pero si yo deseo un vaso de agua, no quiere decir que te lo pido. ¿Te fijas tú? Esa simetría existe. Eso, para que ustedes sepan cómo estas cosas que parecen tan básicas, esto que puse acá es de 1920, 30. Y esto es de 1980, 79. Este es de Searle, el del Pido.
Entonces, eso es bien interesante. Entonces, ¿la pregunta tuya cuál era? Respecto de las creencias. ¿De qué? De las creencias. Claro, las creencias son, o uno, aquí hay dos cosas. Una es tener conciencia de que es una creencia. Muchas veces nosotros tenemos creencias y pensamos que son verdad. Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer es decir, ¿cómo puedo verificar la creencia? Y la manera de crear la creencia es encontrar un método de observación. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Transformar la creencia en una afirmación verificada. Ahora, las afirmaciones pueden ser de distintas fuerzas. Puede ser una afirmación como digo, yo estoy seguro, ¿eh? Yo afirmo, o simplemente se me ocurre que yo salí senador en Chile con la frase me tinca flores. ¿Y qué es lo que es me tinca? Tinca significa que no estoy seguro de lo que estoy hablando, pero voy a apostar a él. ¿Eh? Sí, me la juego, como dicen acá, claro, exactamente. ¿Satisfecha? Muchas gracias. Muy bien. Aprovechen que esto es gratis hasta 1:15. Ahí empiezo a cobrar. Fernando, en el grupo, lo primero, y lo quiero decir con... ¿Pero con qué estás hablando ahí? Fernando, perdón. Eso ya. Estaba hablando, sí. Sí. Yo quería contestar para allá. Lo primero es agradecer tu delicadeza y tu capacidad de escucha. Estamos muy impresionados. Muchas gracias. Queremos preguntarte cómo podemos evitar la incertidumbre. No. Lo contestas cómo. ¿Cómo lo pregunto? Bravo, ya aprendieron algo. Ya, pero yo creo que lo que tú estás preguntando es la incertidumbre me da pánico, ¿cierto? Sí. Ya, claro, pero el pánico es una emoción, ¿o no? Absolutamente, sí. Entonces, a ver, pon cara de pánico. Ahora estoy... Sí. ¿No es cierto? El pánico es una emoción que te envuelve, que dice hay peligro, no sé qué va a pasar, ¿cómo me protejo? Esa es la incertidumbre desde el punto de vista emocional negativo, pero puede haber también incertidumbre positiva. ¿No es cierto? Cuando uno de repente se enamora de una mujer o una mujer de un hombre, dice, ¿cómo será? Dice uno, porque no confía en todo lo que hay, porque simplemente, pero uno espera que sea mejor. O sea, la incertidumbre también puede ser un bien. Entonces, lo que uno tiene que apreciar es que la incertidumbre es parte de la condición humana. Es un error pensar que todo se puede controlar y que todo se puede estudiar. Yo siempre, una broma que hago siempre a la gente, la siguiente, le digo, cuando se casan por segunda vez, le digo, ustedes no van nunca a preguntarle a la persona con la cual estaba casado cómo es. No. Esa investigación no la hacen. Es mejor olvidarse. ¿Ok? Ok. Ya, respuesta clara. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. La inquietud que tenemos nosotros acá tiene relación con cuáles son las competencias que debiera tener este mentor. Bueno, yo te puedo hablar de las que yo tengo. Claro. Bien. De las que no tengo no puedo hablar. Sí. No, yo creo que tiene que ver con el observador. Ya. El observador es distinto. Entonces, una de las ilusiones que tiene el mundo occidental es pensar que el mundo está habitado por objetos, cosas y seres. Fíjate lo que acabo de decir. Una ilusión que tiene el mundo occidental, cultural. Esto. ¿Por qué digo que es una ilusión? Porque los hindúes y los budistas no tienen esa ilusión. Al contrario, toda su práctica es salirse de esa ilusión. Ellos lo llaman, se me olvidó el nombre que tiene eso. ¿Ah? ¿Cómo? Maya es uno de los nombres, pero tienen otro también. ¿Ah? Sí, samsara yo creo que. Pero la idea básica, ¿no es cierto?, es que nosotros vivimos en un mundo de distinciones.
Entonces la pregunta es cómo se ha configurado el mundo de distinciones donde vivimos. En vez de creer que vivimos en un mundo claro y lógico. Entonces uno acepta la incertidumbre y acepta el misterio también. Y es capaz de recoger desde eso, en inglés yo lo llamo esto disclosure space. Y la manera de traducirlo que se ha hecho es decir, ¿cuál es el mundo significativo con el cual tú estás interactuando? Al preguntarse la pregunta por el mundo, uno se pregunta por las contingencias de lo cual han surgido y por los observadores que han ido constituyendo la realidad. ¿Quién de ustedes ha leído a Maturana? Maturana, por ejemplo, tiene insights fundamentales, pero hay que meterse en el discurso Maturana, porque todas son distinciones. Dice, structural coupling, ¿no? El complemento estructural. Bueno, eso no es una cosa que existe, pero es una manera de distinguir que él ha inventado, que después que uno la ve, es capaz de sacar otras conclusiones. Entonces, todo discurso es un conjunto de distinciones, no es un conjunto de descripciones o observaciones. Esa es la idea general. Entonces, el ontological mentor es una persona que ha logrado tener eso y se lo ofrece a las otras personas para despertarlo de esta historia e ir cultivando una serie de habilidades. Yo tengo una lista como de 14 habilidades que eso tiene, pero no puedo aquí hacerlo porque nos quedaríamos en la 1 o la 2 y nos quedaríamos ahí. Así por ahora, que quede como una posibilidad. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Acá. Este grupo. Buenos días, Fernando. Buenos días. La pregunta primera es nombre, apellido y qué es lo que hace. Ya. Juan Fernando Peláez, coach, consultor organizacional. ¿Qué quiere decir coach? Para mí. Primero tienes que decirme soy padre de cuántos hijos. No tengo hijos. No tiene. Entonces tienes que decirme que no tienes hijos. Ah, ok. Aún no tengo hijos. Aún. Te has perdido una de las cosas buenas de la vida. Parece que sí. La pregunta sería, ¿qué elementos para usted constituyen eso del buen vivir? El buen vivir consiste en lograr una vida en que tú encuentras que estás viviendo al gusto tuyo. ¿Qué quiere decir? Que haces las actividades que quieres, que se comporta bien con los seres humanos, tiene una familia sólida, que cualquiera sean las leyes que tú usas, da lo mismo. Estás en paz con el futuro y estás en paz con el morirte. Uno tiene que preguntarse eso. No es fácil, pareciera re fácil, no es fácil. Donde estás en paz con el futuro y con la idea de... Claro, hay una poesía, ¿no? Chilena muy bonita. Decía, vida estamos en paz. ¿Cómo es? Doy por vivido todo lo soñado y doy por soñado todo lo vivido. Vida nada no me debe. Hay otra mexicana de Amado Nervo que dice, donde sembré rosas, donde sembré espinas, coseché siempre espinas, donde sembré rosas, coseché siempre rosas, y al final dice, porque yo fui el arquitecto de mi propio destino. Ok. ¿Estamos? ¿Qué hora es? Yo tengo que... tenemos todavía, nos queda un poco de tiempo. Don Bernard Ricardo. Micrófono. Acá está. Buenas tardes, doctor. Ricardo Sierra de México. Soy un empresario. Es la parte de la presentación. Queríamos verificar en la pizarra que usted pintó en la mañana. Veníamos digamos, en la columna de la izquierda venía la práctica hermenéutica y llegábamos hasta la parte del... Ontological mentor. Entonces, en la columna de la izquierda estaba el coach y en la de la derecha el mentor. Entonces... ¿En la del medio? Estaba el surfeando. Estaba el libro. Sí, el libro. Está el libro. ¿Es correcta una interpretación de que esto es una evolución? O sea,
de coach deberíamos de aspirar a ser mentores. ¿Sería una interpretación adecuada? Sí, bueno, pero no es una obligación. Pero eso podría ser una aspiración. Depende de lo que uno quiera hacer en la vida. Depende, por ejemplo, si tú te vas a meter al mundo de la innovación, de la número 2, bueno, hay que hacerse experto en otro sistema conversacional. Por ejemplo, si uno quiere saber el futuro de la tecnología digital, tiene que tener amigos en Palo Alto y en Stanford. También, no solo ahí, también en MIT. Y tal vez en 3 o 4 más. Pero si uno tiene confianza, se va a enterar mucho antes que el resto del mundo de las potenciales innovaciones que vienen en el campo tecnológico. Sí. Si uno quiere saber de medicina, el lugar adecuado es la ciudad de San Francisco y la ciudad de Stanford y un poco Boston. Cada vez que hablo de Boston es para que Manuel quede tranquilo. Pero ahora está viviendo en California, ¿no? Sí. Ya. UCSF. Y una cosa inmensa, fíjate que una vez yo fui a Australia, ¿no? Con 2 amigos míos, que son Garro Denninger y Alejandro Foxley, y otra persona más. Y llegamos a Sydney y la primera mañana teníamos que ir a visitar, andábamos estudiando tecnología, ir a visitar un lugar que se llamaba Biotecnología Médica. Oye, nos muestran un edificio de 20 pisos, una maravilla, ¿eh? Pero lo primero que me dijo el australiano fue lo siguiente. Dice, como nosotros somos muy pequeños, me dice, ahí había más científicos que todos los que tiene Chile, ¿eh? Multiplicado por 10. Y yo le dije a mis colegas, le dije, este tipo está aterrizado. Yo me paso, dijo, el 90% de mi tiempo en California y entre San Diego y San Francisco, donde están todos los biólogos moleculares, la mayoría de ellos. Entonces, si tú quieres trabajar el área de la innovación en ese terreno, vas a tener que crearte una red de relaciones ahí y dedicarte a eso. Entonces no es posible que todo el mundo pueda hacerlo todo, que es lo que tú estás viendo. Ahora, yo personalmente pienso que, yo por ejemplo voy a hacer este curso ahora, que parte mañana. Son 2 años los que voy a trabajar en eso. Para lo cual yo llevo trabajando unos 4 o 5 años antes. Porque las cosas toman su tiempo. El coaching tiene que tener... Tú no eres un buen coach porque estás certificado. Tiene que tener bastantes horas en el cuerpo para que... Así es. Y un buen mentor, un buen guía que lo esté mirando y orientando. Como todas las cosas. Hay cosas que no se aprenden por reglas. Hay cosas que se aprenden por correctivos que un maestro te hace. Sí. Okay. Muchas gracias. Muchas de las preguntas que teníamos ya se respondieron. Se presentó, ¿no? Soy Marina, de Argentina. Y la pregunta que me surge, porque me acaban de decir, inventa algo, es hacerte, Fernando, desde tu rol de mentor, que hace un rato vos decías, las preguntas que vos tenías, y escuchando las preguntas que nosotros te fuimos haciendo, tal vez desde este nivel en el que hoy estamos habitando, desde el coaching, como mentor, ¿qué nos dirías o qué camino, qué luz nos podrías... ¿Qué nos podrías iluminar en nuestro camino? Yo ya le respondí parte de esa pregunta adelante. Hazme otra pregunta para que vea yo la diferencia del pregunto. Yo escuché la pregunta por allá, la pregunta que escuché es, ¿qué pregunta tú nos dejarías? Sí. ¿Sí? No, hubo otra que... Bueno, pero en todo caso, dímela de nuevo, por favor. A ver, desde tú como mentor, ¿no? Y creo que esto del mentor ontológico es una inquietud que surgió, que tenemos todos, porque acá habíamos hablado mucho sobre eso, y como que nos era difícil en las reflexiones poder visualizar. Y con las preguntas que has respondido nos ha quedado alguna distinción un poco más clara. Pero tú desde este lugar de mentor. Bueno, ya, ok. Mira, una de las cosas son las lecturas. Que la mayoría de la gente no lee. Y la mayoría de la gente anda buscando una receta.
Eso no los va a llevar nunca a un nivel más alto. Entonces, lo que hay que hacer es inmersarse en conversaciones de distinto tipo. Entonces, por ejemplo, la pregunta, ¿qué es el self? La mayoría de la gente piensa que el self es un mono chico que vive dentro de tu cabeza y que es eterno, además. O sea, uno no sabe si el self tiene 40 años, 60 años, 5 años. Porque la religión nos metió esa historia de que el self es el alma interna inamovible. Y uno de repente se siente culpable de cosas que tenía a los 13 años cuando no tiene asunto. Hay que perdonarse nomás así. Entonces, orientar lectura. La segunda cosa, leer e interpretar. Leer no es puramente leer información. Leer es entender el mundo de otro ángulo. Por eso los novelistas, los grandes novelistas, son inventores del self. La música misma. El otro día vi un programa que se lo recomiendo a todos que lo vean en la televisión. Un programa hecho de un concierto de los Beatles, pero ahora. Entonces ustedes saben que solo hay 2 Beatles vivos, Ringo Starr y Paul McCartney. Y sin duda, los Beatles fueron un fenómeno increíble que unos muchachos de 22 años, 21 años, cambiaron el mundo. ¿Te acuerdas tú de esa? All it needs is love. Esa cuestión creó amor en el mundo, aunque pareciera una locura. Y tiene varias de esas. Y bueno, entonces el homenaje consistía en que músicos americanos famosos cantaban las canciones de los Beatles. Y los Beatles estaban en el público. Entonces estaban ahí y lo vi hace poco. Y resultó que era un homenaje a los Beatles. Y al final subieron los dos, cantó solo uno, después cantó solo el otro, después cantaron todos juntos y después todos juntos todos los músicos. Una cosa extraordinaria. Pero ¿qué cosa? 1974. La noche que el mundo cambió. Esa noche le cantaron a 72 millones de americanos en un famoso programa. Y tú te das cuenta que uno sabe que hay antes de los Beatles y después de los Beatles. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar eso. Otra cosa, historicidad. Yo digo, no historia, sino historicidad. Historicidad consiste en ver el futuro y el presente iluminado por el pasado. Donde muchas de las cosas que nosotros damos por supuesto, no nos damos cuenta que son cosas que se inventaron en otro momento. Por ejemplo, uno no puede estudiar el cristianismo sin saber la historia del cristianismo un poco. El cristianismo es importante incluso para cosas no religiosas, porque el mundo tiene una estructura que tiene que ver con eso. Pero lo mismo ocurre con el confucianismo. ¿Por qué surgieron más o menos al mismo tiempo? Y tiene que ver con los conflictos. Yo creo que tanto el cristianismo como el budismo y el confucianismo surgieron en una época de 400 años aproximadamente, cuando el mundo ya estaba cabreado de guerras. Y eso fue un gran progreso. No quiere decir que se acabaron las guerras, pero se acabó la idea de que la mejor manera de ser humano era ser un guerrero. Que era en muchas partes. El poder siempre estaba en manos de los guerreros. De repente surgió una manera distinta de comunicación, de armonía, con distintos nombres. Bueno, ¿eso por qué ocurrió? Porque eso está latente hoy día. O sea, nosotros no vamos a poder entendernos nunca con los chinos si no nos tomamos en serio. Yo me dedicaba a esto, a estudiar un poco eso, pero aquí viene una recomendación práctica. Si ustedes tienen niños jóvenes de 14 años, 12 años, 11 años, que estudien chino. Si usted maneja el mandarín chino, el inglés y el español, esa persona va a tener muchas más oportunidades que no las tenga. Ahora, el niño no puede tomar esa decisión, ¿no es cierto? ¿Quién es el que toma esa decisión? El padre. Bueno, ahí está siendo el padre de mentor. Ahora, yo fui el que se le ocurrió esta historia de que debía estudiar chino una de mis nietas. Y ya lleva 3 años en esto, y tiene 12 años ahora. Pues ya todos nos sentimos débiles, porque ella se maneja en un mundo que nosotros no tenemos idea. A lo mejor me está insultando y yo no me doy cuenta. ¿Ok? ¿Satisfecha? Ya. Ahora, yo tengo un paper sobre eso del mentoring. No está, pero
Yo se lo voy a dar a Ivonne, Ivonne ve cómo se los pasa a ustedes. ¿Ok? Ya. Perdón. Ya, yo me presenté. A mí se me olvidó. Bueno, yo me llamo Arianna y vengo de Venezuela. Y antes te preguntaban qué preguntas nos dejarías a los coaches y tú hablabas de preguntarnos por las preocupaciones que tiene la gente. Y le comentabas ahorita a Ricardo de lo que andas metido en California y todo eso. Y por tu experiencia, más que las personas, ¿cuáles crees que son en este momento las grandes preocupaciones de las organizaciones? ¿En cuáles preguntas crees que ellos se están ocupando? Yo pregunta que yo haría, voy a hacer preguntas bien pragmáticas, cosas que se sientan mal, y puedan, bueno, uno tiene una emoción de sentirse mal, después se siente bien. Pero si no, da la impresión que una cosa es. ¿Quién de ustedes conoce la ley de Moore? Ley de Moore. El otro Moore que les dije yo. Levante la mano. Bueno, ustedes están un paso más allá de la edad de piedra. En la escuela de ingeniería no sabe la ley de Moore. Eso ya es doble pecado. Bueno, la ley de Moore es el nombre de un principio pragmático de Gordon Moore, que es uno de los fundadores de la compañía llamada Intel. Este tipo por allá el año 64 dijo, mire, el desarrollo de la tecnología digital depende de la cantidad de circuitos impresos que yo puedo poner en un poco de silicón. Entonces, cada vez que ustedes tienen un teléfono, préstame un teléfono, ahí hay uno. Dentro de un teléfono, de un computador, siempre hay 3 chips. El procesador, la memoria y el conector de comunicación. O sea, 3 chips electrónicos que están aquí dentro de esto, pero en ese tuyo también tiene las 3 cosas. Al principio estaban separadas estas cosas. Venían los procesadores y la memoria. Esos son los computadores grandes. Pero cuando se unió la telecomunicación, pues razón. Y lo que Moore dijo, el desarrollo depende de la cantidad de circuitos que yo puedo poner. El procesador de un teléfono debe tener cientos de millones de circuitos impresos en una pequeñita unidad que pesa menos de 1 gramo, mucho menos. Entonces, el progreso tecnológico depende de la ley de Moore. Entonces, no podemos hablar del progreso. Entonces, ¿qué dice la ley de Moore? Dice 3 cosas. El procesador se multiplica por 2 cada 18 meses. Si eso lo calculan ustedes hasta 10, sale aproximadamente 1000 y tanto. Entonces me voy a olvidar de 1000 ya. Voy a la práctica cada 10 años, 100 veces. Me equivoqué, era 100 veces. En el caso de la memoria, el número es 1000 veces, porque se duplica la memoria, la capacidad de la memoria, al doble cada año. Por esa razón, Google, Facebook y todos nos regalan la memoria. Entonces, fíjense que gracias a este fenómeno, en el mundo digital sale mejor regalar cosas que vender cosas y especializarse. Lo que Google hace, ¿no es cierto?, es regala YouTube y regala el mail, regala el buscador. Y dirían, ¿qué locura esa? Sí, pero lo que hacen por la venta de los avisos compensa, crece lo otro. Y Facebook hace lo mismo. Entonces, estamos entrando a una economía que es la economía de la libertad, que también tiene otro riesgo, pero tiene una libertad y que el producto no escasos. Y que en un cierto modelo de negocio hace sentido. Bueno, eso se lo deben a la ley de Moore. Entonces, todas las personas que piensan en tecnología a futuro tienen que siempre estar pensando la tecnología por lo menos 3 a 5 años antes de que esté en el mercado. Y no más, porque más allá ya se les escapa. Entonces, yo digo, uno no puede ser coach y no pensar en organizaciones. Y las organizaciones dependen de los circuitos digitales. Y los circuitos digitales dependen de la ley de Moore. Ese es como el circuito completo de lo que hay. Otra que le voy a decir también bien loca. Los que están de acuerdo con alguien que no soy yo,
que dice que la muerte es una enfermedad. Levanten la mano. La muerte es una enfermedad. Nadie, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que sostiene eso. Dice, se puede hacer regeneración celular completa. Porque el cuerpo mismo, este cuerpo que tenemos, se cambia cada 7 años. O sea, se destruye parte de lo que había y surge otra cosa. Entonces, la pregunta es, ¿será cierto? Entonces hay gente que sostiene de que el colmo que el ser humano muera. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que pasaría si el ser humano no muriera? Totalmente. Cambia el mundo, un mundo no tiene nada que ver con el mundo que vivimos nosotros. Porque para nosotros la muerte ha sido una fuente de inspiración, de solidaridad, de solidaridad entre generaciones. Pero imagínate que yo tuviera nietos de 60 años y yo tuviera 250 años. El fondo de pensiones no podría hacer nada. La herencia, ¿no es cierto? ¿Y para qué decir la explosión demográfica? Obviamente que, ahora, es cierto, no hay gente en el mundo, en Boston, que piensa eso, y escribe el libro y se juntan. Uno de ellos está trabajando para Google ahora. Entonces, yo les pongo todas esas preguntas porque son interesantes, porque te permiten dimensionar lo que viene. No lo que viene necesariamente como verdad, pero lo que viene como conversación. Ahora, yo hice una prueba con esa historia. Tengo 2 amigos biólogos. Uno teórico, que es Maturana, y el otro práctico, que es Valenzuela, que es un gran biólogo chileno. De hecho, un químico. Esta tesis de que la muerte es una enfermedad, ¿sabe qué es la respuesta que me dieron? ¿Sabe la respuesta que me dieron? No todavía, me dijeron. O sea, me dijeron es posible. Es posible. No me han dicho es deseable, no me dijeron si va a pasar en 200 años. Hay gente que piensa que va a pasar antes del año 2050. Antes. Así que apróntense los jóvenes, pueden vivir. Nosotros vamos a estar alegando que es injusto. ¿No es cierto? Y vamos a pasar leyes para que... Bueno, exactamente. Entonces, el mundo se inventa en conversaciones. Esa gente que inventó la conversación de que el mundo, la muerte es una enfermedad, una conversación que está basada en ciertos detalles de que es posible regeneración celular y qué sé yo. Eso es. Ok. ¿La señora? Micrófono. Me va a parecer súper ignorante mi pregunta, la digo desde la más profunda Entonces, ignorancia. no me la hagas, si te preocupa. No, ya, perfecto. Entonces, hazla. Bueno, hazla. Soy Gabriela. ¿Qué pasa con la parte abstracta de la tecnología, esta cosa de lo que vive en la nube, esto de que la información esté en una parte? No, la nube es básicamente la conexión de los computadores. Cuando tú escribes, ¿no es cierto? Aquí en el teléfono. Esto de alguna manera está conectado a una red de computadores, ¿no? Seguramente lo puede hacer a través del Wi-Fi de aquí de la compañía, o lo hace a través de la compañía de teléfono. Y todo eso se maneja a la velocidad de la luz, con más o menos, un poquito menos, y va por fibra óptica, que a ti no te interesa saber dónde están. Entonces, ¿y qué es lo que hace la nube? La nube hace 3 cosas. Procesa, tiene memoria y tiene comunicación. Eso es. Ahora, va a cambiar el mundo eso bastante, pero no, yo lo pondría en el cambio de al medio, no el cambio más grande. Yo tengo una metáfora para el cambio grande que se llama los búfalos. En el siglo XIX, Estados Unidos estaba siendo invadido por europeos que llegaban en carromato. Ustedes han visto las películas, ¿no es cierto? Llegaban en Oklahoma, Utah, y los indios salían a pelear con ellos, esa historia. Y llegó un joven indio de los Crowd Indians que dijo, yo tuve un sueño cuando tenía 9 años de edad. Y el sueño decía que los búfalos se iban. Ahora, los búfalos eran muy importantes para ellos. ¿Por qué? Porque toda su vida, la comida, el honor tenía que ver con los búfalos. Porque para cazar búfalos había que tener valentía
había que disputarle a otros indios, había que tener caballos, se los robaban a otros indios, y pasaban entre ellos peleando, pero por otro lado compartían la mitología religiosa de aquella época, el gran Manitú, etcétera, etcétera. Entonces cuando está en 1850 por ahí, los indios querían pelear por Estados Unidos. Y ustedes lo ven en las películas cuando aparecen toda esta historia. Y ganaron algunas batallas grandes. Pero este dijo no. Tiempo perdido. ¿Por qué? Porque los búfalos se van. Y nosotros vamos a cambiar porque el mundo nuestro va a desaparecer. Y él se fue a Washington, hizo un acuerdo con los americanos. Y si ustedes han visto las películas americanas, siempre hay unos indios que hacen de scout, y andan mirando solo los prados. Entonces ahí un profesor de Chicago, que yo estimo mucho, se llama Jonathan Lear, inventó esta noción de esperanza radical, radical hope. De que el radical hope es una emoción que uno tiene que cultivar, es una virtud que tiene que cultivar, para saber que en ciertos momentos de la vida el mundo que uno tiene desaparece. A la mayoría de la gente que el mundo le desaparece, se deprime y se muere. Entonces no es broma este asunto. Entonces él inventó que lo que este jefe indio, que se llama 400 golpes, se llama, no, plenty cups, muchos golpes, ¿no? Hizo fue una cosa sabia. Ahora yo lo he vivido esto, porque cuando yo salí de la cárcel, 3 años estuve acá en Chile, no 3 años y medio, son 2 años, 10 meses, 22 días. Llegar a vivir a Estados Unidos uno no sabe a qué llegó. Es distinto que tú te vas a estudiar a Estados Unidos. Tú vas y no puedes volver. No tienes trabajo estable, no tienes amistades, no conoces la problemática y tienes un gran dolor que te acompaña. Yo viví esa experiencia me tomó 1 o 2 años adecuarme, que yo vivía en otros mundos. Pero tomé una decisión muy sabia. No acepté ningún cargo que tuviera que ver con mi pasado chileno. No porque no estuviera orgulloso de él, sino simplemente porque me iba a restar del mundo. Entonces me hice experto y a los 3, 4 años publiqué el libro ese Computer and Cognition, que me transformó en muchas personas piensan que yo soy un computer scientist porque escribo libros de ese tipo. La verdad que yo soy un filósofo del lenguaje, pero puedo escribir sobre los computadores, con mi socio que sabe mucho más que yo de esa historia. Entonces, en ese momento uno empieza a entender, yo me acuerdo que al principio llegaba a Estados Unidos y decía, este país debe ser muy interesante si uno lo quisiera y tuviera dinero. No tenía ni dinero y no me decía nada. Pero el milagro fue que no me deprimí. No me deprimí, ¿por qué? Porque encontré que yo tenía que ser significativo a los americanos. Y ahí empezaron a aparecer los gringos. Hasta Manuel, que es colombiano, andaba disfrazado de gringo y casado con gringa y toda esa historia. ¿Sí, Manuel? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que tu mujer te manejaba y dice, ya, anda a estudiar con Fernando. Ya. ¿Cuánto nos queda? Ya estamos a unos 10 minutos, pero nos ofreciste hablar sobre el tema de la confianza. Pero en 10 minutos no puedo, mi amor. Te podemos dar 15. 20. Estamos a 20 minutos. Se mueren por ese tema. ¿Qué hacemos? Tengan cuidado con Nicole. Maneja el tiempo a su gusto. Así que estoy seguro que cambió los relojes para que... Entonces, bueno, ya hablamos un poco de la confianza. La confianza es una de las cosas que uno tiene que tener claro. Entonces, en primer lugar, cuando yo confío en alguien, te digo, confío en ti. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy haciendo un juicio de valor. ¿De acuerdo? ¿Pero juicio de valor de qué? Hay 3 posibilidades. Posibilidad número 1, que la persona es capaz de hacer lo que dice que va a hacer. Entonces es un juicio sobre competencia. No es un juicio ético, es un juicio pragmático. El segundo es decir, esta persona promete hacerlo y es sincera. Ahí entramos en la confianza. Entonces, una definición de confianza es la sinceridad del prometer. O, acompañado con eso es, me va a cuidar.
O sea, no me va a meter en lío. O sea, no solo va a hacer lo que va a hacer, sino que lo va a hacer tomando en cuenta todo lo que tiene que tomar en cuenta. Y diría, entonces la desconfianza consiste en tres tipos de desconfianza. La desconfianza de que no es capaz de decir lo que dice, pero es sincero. O que no es sincero y por lo tanto además no es capaz. Y en tercer lugar puede ser de que no, es sincero, es competente, pero no cuida del background. Porque ninguna promesa puede definir la totalidad de lo que promete. Eso viene un principio básico del lenguaje. Es la gran diferencia que hay con los filósofos analíticos. Los filósofos analíticos quieren pensar siempre que la proposición describe el mundo. No, la proposición te empuja hacia un mundo, pero el mundo no se agota en la descripción proposicional. Le estoy hablando ahí porque este cabro está estudiando filosofía en Brasil. Y están ahí de sapo ahora, por invitación mía. Entonces, entonces ya sabemos una cosa, ¿no es cierto? Ahora, ¿podemos vivir en el mundo sin tener que prometer? No podemos. Tenemos que prometer y recibir promesas. Entonces, yo antes hacía una oración que era con un poco la risa, pero decía, Señor, dame la capacidad de no tener que prometerle a nadie nada, pero que me prometan todo a mí. ¿Conocen gente así ustedes o no? Yo creo que hay varios que tenemos por aquí, ¿no es cierto? Los seres humanos somos asimétricos. No queremos que tratar a los otros como nos gusta que nos traten a nosotros. Y la primera cosa, el primer principio de la ética es ese, la reciprocidad. Bien, pero esto no se agota en las promesas, porque la promesa se puede transformar también en una emoción, la confianza y la desconfianza. O sea, yo siento que no me vas a cumplir. Es una emoción. Y tengo desconfianza. O hay otra que una variante de esa que yo soy escéptico. ¿Qué quiere decir que es desconfiado? Pero no quiere decirlo. Entonces esas situaciones. Después, la confianza también se puede transformar en un estado de ánimo. El estado de ánimo al revés de la emoción es algo que te no es circuncisión, circunscribe, ¿no? Completamente y te generaliza. A ver, levante la mano las personas que están aquí que alguna vez han tenido el pensamiento, no confío en los hombres. Levante la mano. No confío en los hombres. ¿Cierto? Hay momentos, ¿no es cierto? Claro. A ver, los hombres. ¿Qué hombre ha tenido alguna vez el sentimiento y hablar, decir, no confío en las mujeres? Aquí es puro mentiroso. Ahora salió. Ahora ya. Entonces, la manera, eso se llama una generalización. Yo cuando alguien me dice eso, me dice, no confío en los hombres. Y en los niños, ni siquiera en los niños recién nacidos. Absurdo, ¿no? Entonces la confianza y la desconfianza tienen que ser manejadas localmente, en función de acciones, en función de experiencia. Esa es la manera de manejar esto. Entonces, cuando uno es capaz de manejar estas distinciones, es capaz entonces de crear espacios de confianza. Y el principio básico para la desconfianza es empieza por compartir tu desconfianza y eso va a crear confianza.